¿Qué pasaría si la cura para nuestra soledad moderna no estuviera en profundizar aún más con nuestros amigos cercanos, sino en esos pequeños y fugaces encuentros con completos desconocidos? Vivimos en una época en la que las pantallas nos dan la ilusión de estar rodeados, pero cada vez más personas confiesan sentirse invisibles, como si hablar mucho no fuera lo mismo que ser escuchados de verdad. Tal vez el error no esté en nuestras amistades profundas, sino en haber olvidado el poder de una sonrisa en el ascensor, un buenos días sincero al vecino, o una breve charla con la persona que nos sirve café. Estas interacciones superficiales, esas chispas humanas, parecen pequeñas, casi insignificantes, pero juntas pueden encender algo mucho más grande, la sensación de pertenencia. La ciencia lo confirma, pero antes de los datos ya lo sabíamos en la piel. Cuando alguien nos mira y nos reconoce, aunque sea por un instante, el mundo se vuelve menos frío. Este libro nace de esa certeza y busca recordarnos que no estamos tan lejos unos de otros como pensamos. Aquí descubrirás que no hace falta ser extrovertido ni tener discursos preparados, basta con atreverse a encender una chispa. Te invito a mirar de otra forma a las personas que cruzan tu camino, el conductor del autobús, la cajera, el compañero silencioso de oficina. Ellos también cargan sus propias soledades, y a veces un saludo puede pesar más que 1000 mensajes digitales. Si caminar por la vida es hacerlo en un cuarto oscuro, quizás la salida no sea construir una gran fogata con unos pocos, sino repartir cerillas y prender pequeñas luces a cada paso. La pregunta es, ¿te animarás a encender la primera? Capítulo 1. La gran desconexión. ¿Qué significa estar conectados hoy? Miramos pantallas, intercambiamos reacciones rápidas, mantenemos chats grupales donde todos aparecen en línea, y aún así hay días en que la sensación más real es la de no ser vistos. No es un problema de voluntad ni de esfuerzo individual, es un fenómeno social. La soledad dejó de ser una dificultad privada para convertirse en una amenaza colectiva. Organismos de salud global advierten que la desconexión social no es un mal menor. Es un riesgo para la salud pública que acorta vidas y erosiona el bienestar de comunidades enteras. Tochuk y Teteyay. Cuando hablamos de una epidemia de soledad, no exageramos por efecto dramático. Hablamos de cifras y de consecuencias. Estudios globales estiman que una porción significativa de la población vive experiencias de soledad notable. En términos simples, no es algo raro ni marginal. Es frecuente y está distribuido entre generaciones y contextos. Las implicaciones no son solo emocionales. La investigación longitudinal ha mostrado que la falta de conexiones sociales se asocia con un riesgo aumentado de enfermedad y mortalidad, comparable en magnitud a otros factores de riesgo bien conocidos. No es retórica. La evidencia científica lo ubica entre los determinantes más robustos de la salud humana. TMC. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La respuesta no es única, pero tiene un rasgo común. Nuestras prácticas sociales cambiaron sin que lo notáramos. Invertimos tiempo y energía en cultivar relaciones profundas y seleccionadas, las amistades reales, las comunidades íntimas, y eso está bien. El error fue asumir que una red más estrecha y más profunda resolvería por sí sola todas las necesidades sociales. En la práctica, ese enfoque ha dejado un vacío entre la intimidad profunda y la vida pública cotidiana, un hueco donde solían vivir las pequeñas interacciones. La vida moderna ha convertido esas interacciones en un lujo o en un ruido de fondo. Resultado, esperamos que pocas relaciones cercanas cubran una demanda que en realidad se compone de millones de instantes sociales breves. Ese abandono tiene consecuencias prácticas. Las conversaciones largas y confiables nos sostienen en tiempos difíciles. Las interacciones breves nos sostienen cada día. Saludar a la persona del metro, intercambiar una broma con la cajera, recibir un comentario amable en la fila. Esas minúsculas conexiones funcionan como pequeños puentes que nos recuerdan que pertenecemos a algo más grande que nuestro yo privado. Ignorarlas es aceptar un empobrecimiento lento del tejido social. Es como vivir en una ciudad con grandes catedrales y calles sin farolas. Los lugares importantes existen, pero caminar de noche se vuelve inquietante. Permítame presentar una imagen que volverá una y otra vez en este libro. Piensa en la vida social como una habitación grande y en muchas ocasiones oscura. Durante generaciones hemos intentado encender un solo gran fuego. Pocas amistades íntimas, grupos cerrados, vínculos profundos.
Ese fuego calienta mucho, pero ilumina poco espacio. Yo propongo otra estrategia complementaria: llevar un bolsillo lleno de chispas conversacionales. Cada vez que intercambiamos un saludo genuino o una observación amable, encendemos una pequeña llama. Una por una, no parecen gran cosa. Juntas, sin embargo, transforman la oscuridad en un mapa de puntos de luz. Llamaré a esas llamecitas chispas conversacionales. Son frágiles, son fáciles de subestimar y tienen poder real. Porque estas chispas importan más de lo que creemos. Primero, porque son accesibles, no requieren preparación ni estatus social. Segundo, porque son frecuentes. Si las practicamos, se acumulan. Tercero, porque producen retroalimentación social inmediata. Ver a otra persona sonreír, escuchar una palabra de reconocimiento, notar un instante en el que no estamos invisibles. Todo eso reduce la sensación de aislamiento de forma tangible. En términos de salud pública, esto es relevante porque intervenciones pequeñas y baratas aplicadas a gran escala pueden cambiar parámetros poblacionales. No siempre hacen titulares, pero sí resultados. Al mismo tiempo, la cultura contemporánea tiende a desvalorizar lo superficial. Superficial se convirtió en sinónimo de vano. Pero hay una trampa en ese juicio moral: confundir profundidad con valor exclusivo. No toda charla profunda cura la soledad. Y no toda charla breve es inútil. La calidad que importa aquí no es la duración ni la intensidad, sino la capacidad del intercambio para reconocer a la otra persona y devolverle presencia. Una conversación de 2 minutos que nos haga sentir vistos puede ser más nutritiva que una hora de compañía distraída. Este libro parte de una afirmación simple, pero con consecuencias prácticas. Nuestras políticas públicas y nuestras intuiciones personales sobre las relaciones necesitan equilibrarse. Debemos valorar tanto los vínculos íntimos como las conexiones cotidianas. Entender la soledad como una cuestión social nos obliga a mirar soluciones a distintos niveles, desde el diseño urbano y las políticas laborales hasta el simple hábito de decir hola más seguido. Ninguna medida por sí sola resolverá todo, pero si multiplicamos pequeños actos de reconocimiento, la suma será mayor que la parte. Si has llegado hasta aquí, probablemente reconozcas la sensación, ese hueco sutil que no siempre tiene nombre, pero que pesa. No estás solo en sentirlo, ni en poder hacer algo al respecto. En los capítulos que siguen, revisaremos por qué la evidencia científica respalda la idea de que los intercambios breves importan, desmontaremos miedos que nos impiden acercarnos, y aprenderemos técnicas prácticas para convertirnos en buscadores de chispas. Este primer capítulo fija el panorama. La desconexión que enfrentamos es real, sus consecuencias son serias, y la solución propuesta no exige héroes, sino prácticas cotidianas. Para terminar, una pregunta corta y directa. Si no vamos a poder, ni deberíamos, convertir a todas las personas en amigos íntimos, ¿qué pasa si en vez de eso nos proponemos iluminar la vida de quienes nos cruzamos con pequeñas chispas de reconocimiento? ¿Qué parte de la oscuridad estarías dispuesto a encender hoy? Multivoo.com. Capítulo 2. Calorías sociales vacías. Imagínate frente a una mesa de buffet donde todo es comida rápida, colorida, llamativa, fácil de agarrar. Comes mucho y rápido. Sales satisfecho por unos minutos, pero al rato vuelves a tener hambre. Eso es en buena medida lo que las interacciones digitales hacen con nuestras necesidades sociales. Nos llenan momentáneamente y nos dejan socialmente malnutridos. No es que las redes y los mensajes no sirvan. Sirven. El problema es que muchas de esas interacciones son calorías vacías. Proporcionan el impulso inmediato de dopamina, la gratificación rápida, sin los nutrientes que alimentan el sentido profundo de pertenencia. ¿Por qué esa distinción importa? Porque pertenecer no es solo ser visto en una lista de seguidores, es experimentar, una y otra vez, que alguien comparte tu mundo y te devuelve presencia. Un like te recuerda que no estás solo frente a la pantalla, pero rara vez cambia la manera en que te sientes caminando por la calle o entrando a un lugar nuevo. La sensación de pertenencia requiere repetición en carne y hueso, pequeñas confirmaciones que reafirmen que existes para otros fuera del universo curado de tus perfiles. Sin esas confirmaciones, la soledad persiste como un rumor constante. Las plataformas digitales están diseñadas para maximizar atención, no para entrenar la habilidad de conversar en vivo. Publicamos momentos, los editamos, seleccionamos lo que parece más apetecible. Esa curaduría transforma la comunicación en una vitrina. Y cuando todo es vitrina,
Aprendemos a presentarnos mejor, pero no improvisar con otros cara a cara. La comunicación asincrónica, los mensajes que llegamos a enviar y recibir en distintos momentos, elimina la necesidad de responder en tiempo real. Resultado: menos práctica en leer rostros, en sostener silencios, en ajustar el tono según la respiración del otro. Es como querer correr una maratón habiendo practicado solo en la caminadora. El movimiento existe, pero el terreno es diferente. Existe otra diferencia profunda: la observación versus el ser visto. Online solemos ser observados, acumulamos miradas y reacciones que registran números. En el mundo real, ser visto implica reconocimiento. Alguien dirige su atención hacia ti con intención, te escucha, te responde con detalles concretos. Esa mirada intencional, aunque breve, activa circuitos emocionales distintos. Nos hace sentir valorados, nos calma, nos recuerda que no somos simplemente un perfil entre muchos. ¿Significa esto que la tecnología es mala y hay que abandonarla? Para nada. Es la dieta lo que urge revisar, no la cocina. Las herramientas digitales amplifican posibilidades, mantienen el contacto con familiares lejanos, permiten organizar movimientos sociales, nutren intereses compartidos. Pero cuando confiamos en ellas como único alimento social, empezamos a adelgazar emocionalmente. La sorpresa aquí no es moral, es práctica. No estamos ante un enemigo, sino ante una oferta incompleta que exige complementos. Si la interacción digital es el snack, la conversación breve y auténtica es la comida casera. Ambas pueden convivir. El truco es saber qué aporta cada una y no confundir cantidad con calidad. Una cadena infinita de mensajes puede crear la ilusión de una gran red, pero la red misma, esa estructura que sostiene la vida social cotidiana, se teje con encuentros reales, miradas intercambiadas, gestos que no se pueden fingir en 280 caracteres. ¿A qué nos lleva esto en la vida diaria? A prestar atención a los hábitos que desarman el músculo social. Sustituir el saludo por un emoji. Preferir mensajes largos y pensados antes que una pregunta directa. Postergar una conversación cara a cara porque podemos hablar luego. Cada pequeña renuncia es una repetición que debilita nuestra confianza para acercarnos. Y al contrario, cada saludo directo, cada comentario espontáneo, cada conversación breve con un desconocido es un ejercicio que fortalece ese músculo. No se necesita ser carismático ni tener un guión brillante. Se necesita práctica, repetición en situaciones reales, y la humildad de aceptar que la interacción humana no es perfecta, es auténtica. La clave está en reconocer la complementariedad. Podemos usar la tecnología para amplificar relaciones, pero debemos intencionar oportunidades fuera de la pantalla que nos alimenten de verdad. Si no hacemos ese ajuste, corremos el riesgo de vivir en un festín de fuegos artificiales, destellos emocionales que entretienen pero no sostienen, y la factura aparece en forma de malestar, de sensación de vacío, de una vida social que parece numerosa pero se siente delgada. Antes de seguir, pregúntate, ¿qué porcentaje de tu hambre social calmaste hoy con mensajes y notificaciones? ¿Y cuánto con miradas, conversaciones y gestos que no se pueden capturar en una pantalla? Esa respuesta, honesta y concreta, te dirá si estás comiendo comida rápida o construyendo una dieta que realmente te nutra. En el siguiente tramo aprenderemos por qué subestimar las interacciones breves no es solo un error personal, es una falla colectiva, con consecuencias comprobables, y cómo pequeñas prácticas pueden restaurar la fuerza de nuestra vida cotidiana. Capítulo 3. La suposición generosa. ¿Cuántas veces te has detenido antes de decir algo por miedo a que el otro te mire raro, se incomode o te ignore? Ese pequeño freno, esa voz interna que susurra "me van a rechazar", es uno de los principales responsables de que las calles, los cafés y los vagones del metro parezcan más silenciosos de lo que deberían. No es imaginación, hay un sesgo cognitivo que sistemáticamente nos lleva a subestimar cuánto disfrutan los demás de nuestra compañía. Lo llamaremos aquí la brecha del agrado, o simplemente el liking gap. ¿Qué es exactamente esa brecha? Imagina que sales de una conversación y antes de tiempo te pones a evaluar cómo crees que te fue. Le aburrí. Estoy siendo pesado. Me van a recordar como raro. Ahora imagina que la otra persona hace su propio balance. En muchos estudios de psicología social se observa una curiosa asimetría. Los participantes suelen pensar que fueron peor recibidos de lo que en realidad fueron. En términos simples, creemos que gustamos menos de lo que gustamos. Esa discrepancia no es trivial, moldea decisiones,
¿Por qué nos importa más lo que creemos que piensan los demás que lo que realmente piensan? Hay varias razones. Primero, nuestra atención está sesgada hacia lo negativo. Notamos más las señales ambiguas y las interpretamos como rechazo. Segundo, aplicamos lo que podríamos llamar el efecto Foucault. Pensamos que todos tienen la misma lupa sobre nosotros que nosotros mismos, cuando la realidad es otra. Tercero, la ansiedad social amplifica los errores de interpretación. Juntas, estas tendencias crean una especie de espejo roto. Vemos una versión distorsionada de cómo fuimos recibidos, y a partir de esa imagen defectuosa, decidimos retroceder. Ese retroceso tiene consecuencias prácticas claras. Si constantemente sobreestimamos la probabilidad de ser rechazados, evitaremos iniciar conversaciones. Evitar es cómodo a corto plazo. A la larga, sin embargo, alimenta la misma inseguridad que pretendía evitar. Es la definición clásica de profecía autocumplida. Al evitar, no damos a la relación mínima oportunidad de abrirse. Así, la falta de experiencia confirma, incorrectamente, nuestra creencia original. Resultado: un círculo vicioso donde el miedo produce aislamiento, y el aislamiento alimenta más miedo. Pero la historia no termina ahí. La evidencia empírica también tiene una cara optimista. Cuando se compara la experiencia real con la percepción posterior, la mayoría de las personas reporta haber disfrutado más la interacción de lo que su interlocutor cree. En otras palabras, la otra persona suele estar más dispuesta a ser contactada de lo que pensamos. ¿Qué significa eso en términos concretos? Que hay margen para actuar sin correr los peores riesgos que anticipamos. La puerta está menos cerrada de lo que suponemos. ¿Por qué ocurre este desajuste entre percepción y realidad? Pensemos en dos modos de estar con alguien: ser observado y ser reconocido. En línea, muchas interacciones generan sensación de ser observado: likes, vistas, estadísticas. En vivo, cuando alguien nos sonríe, responde a una pausa o hace una pregunta específica, nos sentimos reconocidos. Ese reconocimiento es más poderoso y, curiosamente, más frecuente de lo que creemos. Muchas personas, si se les acerca con una actitud sincera y breve, responden de buena gana. No siempre, pero con más frecuencia de la que nuestra ansiedad nos deja imaginar. Cambiar esa perspectiva mental es lo central aquí. Propongo adoptar una suposición alternativa. La suposición generosa, en lugar de partir de «espero que me acepten», pasar a «supongo que probablemente disfrutarán esto». No se trata de ingenuidad ni de negar la posibilidad de rechazo. Es una hipótesis pragmática que optimiza conducta. Nos permite actuar con más libertad y recolectar datos reales sobre cómo reaccionan los demás. Si actúas creyendo que la mayoría de las personas responde con cortesía y apertura, tus probabilidades de practicar aumentan. Y la práctica, a su vez, corrige la percepción errónea. ¿Te suena arriesgado? Piénsalo como una apuesta de baja inversión. Una pregunta breve, un comentario auténtico, un cumplido sencillo. Si la persona no responde bien, lo sientes y sigues. Pero muchas veces la respuesta será un leve asentimiento, una sonrisa, una frase que te devuelve presencia. Esos retornos empiezan a acumular evidencia contra la brecha del agrado. Cada interacción servida con la suposición generosa es una pequeña prueba que corrige una creencia equivocada. Este cambio de marco tiene efectos prácticos que van más allá del alivio inmediato de la ansiedad. Primero, reduce el tiempo que perdemos rumiando escenarios negativos. Segundo, multiplica las oportunidades de conexión que hasta ahora descartábamos. Tercero, produce un efecto contagio. Cuando alguien es tratado con la expectativa de ser amable, con frecuencia responde en la misma clave. En términos cotidianos, si tú empiezas con buena voluntad, a menudo provocas buena voluntad. No es magia. Tampoco es un manual para ignorar señales claras de incomodidad o frontera personal. La suposición generosa funciona mejor acompañada de atención, estar pendiente de las respuestas del otro, leer el lenguaje corporal, ajustar el tono. Es una actitud, no una técnica rígida. Y su beneficio decisivo es psicológico. Te permite transformar la acción en lugar de la inacción. Te coloca del lado de quien prueba, no del de quien se atrinchera. Al final, la pregunta que importa no es si gustas a todo el mundo, eso es imposible, sino si le das a los demás la oportunidad de gustar de ti. Cambiar la suposición interna altera la historia que te cuentas y, por extensión, la historia que vives. La próxima vez que te encuentres a punto de callarte por miedo, prueba la hipótesis opuesta durante una conversación breve. Imagina que la otra persona aprecia tu presencia. ¿Qué sucede cuando actúas desde ahí?
¿Qué prácticas empiezas a sumar? ¿Qué parte de tu día podrías iluminar con esa simple suposición? En la práctica, empieza pequeño. Haz una observación amable, pregunta por algo concreto, sonríe sin esperar nada. Cada gesto es una pequeña experiencia que brindará evidencia real sobre la bondad o frialdad del mundo social. Con el tiempo, la acumulación de esas pruebas reducirá la brecha entre lo que imaginas y lo que realmente ocurre. Y entonces, con más datos y menos suposiciones temerosas, la vida cotidiana volverá a ofrecer más chispas de las que creías posibles. Capítulo 4. La espiral ascendente de los lazos débiles. Imagina la ciudad como una red de calles y veredas. Las avenidas principales son nuestras relaciones fuertes. Familia, pareja, amigos íntimos. Son anchas, importantes y necesarias. Pero las callecitas y los pasajes, esos que usamos cada día sin pensarlo, son los lazos débiles. La barista que te sirve el café, la vecina que saluda al perro, el compañero de asiento en el transporte. Pueden parecer secundarios, y sin embargo, son las que nos permiten movernos con suavidad por la ciudad de la vida. ¿Por qué? Porque la felicidad cotidiana se alimenta más de esos cruces breves que de los grandes ramales. Decir que los lazos débiles importan no es minimizar la amistad profunda. Lo que propongo es más sutil. La estabilidad emocional diaria, el ánimo con el que abrimos la puerta cada mañana, depende en gran medida de la cantidad y la calidad de esos intercambios superficiales. ¿Cuántas veces un saludo fortuito te cambió el día? ¿Cuánto pesa una sonrisa inesperada tras una jornada larga? Los lazos fuertes sostienen en crisis, los débiles sostienen el día a día. Y esa distinción tiene consecuencias prácticas enormes. Los lazos débiles funcionan por acumulación. Cada interacción breve genera un pequeño crédito emocional, reconocimiento, posibilidad de ayuda, confirmación de pertenencia. Por sí sola, esa microexperiencia puede parecer trivial. Juntas, sin embargo, forman una cuenta de ahorros afectiva que usamos sin darnos cuenta. Cuando fallan, cuando la ciudad se queda sin cruces amables, sentimos la ciudad más hostil, incluso si nuestras amistades íntimas no han cambiado. Es una lógica simple. Las migas pequeñas alimentan el pan grande. Hay otra ventaja decisiva. Los lazos débiles expanden el alcance de nuestro mundo. Un conocido casual conecta con mundos distintos al nuestro. Trabajo, barrio, pasiones que no compartimos con la familia. Esa diversidad trae recursos inesperados. Una recomendación de trabajo, una sugerencia cultural, información práctica. En sociología se habla de capital social. En la vida cotidiana es la capacidad de recibir pequeñas ayudas y señales que hacen más fácil transitar. Los lazos fuertes concentran apoyo, los débiles lo distribuyen. ¿Qué pesa más para nuestro ánimo diario? A menudo, lo distribuido. Considera ahora una historia concreta, la del confidente de la cafetería. Marta comenzó a comprar café en la misma esquina después de mudarse a una nueva ciudad. No buscaba amigos, solo un lugar que la hiciera sentir menos anónima. Con el tiempo, la barista, un tipo llamado Luis, empezó a reconocerla por su nombre, a preguntar por su día en voz baja, a dejarle el croissant favorito cuando veía que estaba apurada. Nada profundo, ninguna promesa eterna. Pero esos gestos breves la ayudaron a pasar meses dulces donde lo cotidiano pesaba menos. Un día, Marta comentó en voz alta que buscaba un curso de fotografía. Luis la mencionó a una cliente que resultó dirigir un taller. Marta consiguió una beca. Más adelante, cuando tuvo una noche difícil, fue Luis quien notó su silencio y le ofreció una palabra amiga. Ninguna de esas cosas habría ocurrido sin los enredos de la rutina. La fila diaria, la orden de siempre, la atención breve. Los lazos débiles crearon una red práctica y emocional que, acumulada, le dio a Marta una sensación de pertenencia y oportunidad. ¿Por qué esta historia debería importarte? Porque refleja un principio general. La vida social no es solo un conjunto de relaciones grandes, es una malla de puntos de contacto. Esa malla regula nuestro bienestar diario. Cuando la malla es tupida, hay menos huecos donde la soledad puede filtrarse. Cuando se adelgaza, la resistencia emocional disminuye. La buena noticia es que, a diferencia de las relaciones fuertes, la malla se construye con frecuencia y con poco coste. 5 segundos de atención aquí, una pregunta simple allá. Entender esto cambia prioridades. Muchas intervenciones sociales apuntan a fortalecer círculos íntimos o a crear programas de terapia intensiva. Es necesario.
pero hay un retorno particularmente alto en cuidar lo cotidiano, diseñar espacios donde las personas se crucen con facilidad, valorar empleos que permiten interacción humana real, o simplemente recuperar el hábito de saludar en la panadería. Hablamos de medidas que no requieren grandes recursos, pero sí una intención sostenida. Sembrar pequeñas posibles fuentes de cariño y ayuda por todas partes. La mecánica psicológica detrás del efecto es clara. Interacciones breves activan circuitos de recompensa social y reducen la percepción de anonimato. Cada reconocimiento confirma que existes para otros fuera de tu núcleo íntimo. Además, esos encuentros sirven como indicadores sociales, nos recuerdan la norma de reciprocidad, nos muestran el rostro humano de la ciudad. Con el tiempo, esa acumulación altera el tono general de la vida interior. El resultado, una espiral ascendente. Más cruces amables generan mejor ánimo. Mejor ánimo hace más probable que respondamos con apertura. Esa apertura genera nuevas cruces amables. Es un circuito virtuoso, simple y potente. Hay, claro, límites y matices. No todas las interacciones breves son positivas. Algunas pueden ser tensas o incómodas. Tampoco pretendo convertir a nadie en extrovertido forzado. La idea es reconocer que hay una dimensión de la vida social que habitualmente subestimamos y que podemos cultivar sin cambiar quiénes somos. No se trata de colectivizar la intimidad, sino de multiplicar las oportunidades de reconocimiento. Entonces, ¿qué implica esto para ti, lector? Primero, que la inversión mínima tiene retorno real. No hace falta tener tiempo ni recursos especiales. Una pregunta genuina, un nombre recordado, un gesto de atención. Segundo, que la estrategia es acumulativa. La fuerza de los lazos débiles se revela con el paso del tiempo. Tercero, que hay un componente práctico. Cierto diseño de hábitos y entornos hace más probable que esos cruces ocurran. Más adelante hablaremos de cómo poner eso en práctica de manera sencilla y sostenible. Para cerrar este capítulo, vuelve a la imagen de la red de calles. Si solo cuidamos las grandes avenidas, la ciudad seguirá teniendo catedrales hermosas, pero el tránsito diario será un caos. Si además iluminamos las veredas, arreglamos los pasajes y animamos a la gente a cruzar sin prisa, la ciudad se vuelve habitable. Los lazos débiles son esas veredas. No son menos valiosos por ser pequeñas, son indispensables para que la vida cotidiana tenga textura y calor. ¿Estás dispuesto a mirar con un poco más de atención a las personas que solo rozan tu día? ¿Qué vereda puedes empezar a iluminar hoy? Capítulo 5. El regalo de ser visto. Hay un gesto que rara vez cuesta nada y lo cambia todo. Mirar a alguien con atención y devolver la presencia. No hablo de una mirada distraída o de un saludo mecánico. Hablo de aquel instante en que la otra persona se siente reconocida, como si por un segundo su mundo importara para alguien más. Ese instante tiene peso. Es un pequeño regalo, y lo más interesante, suele dar tanto o más placer al receptor que al que lo ofrece. La ciencia lo confirma. En una serie de experimentos en espacios públicos, Epley y Schroeder encontraron que la gente espera que conversar con un desconocido sea incómodo. Sin embargo, la realidad suele ser distinta. Quienes hablan con extraños reportan experiencias más positivas que quienes eligen la soledad. Es decir, muchas veces nos privamos, por suposición, de un placer real que está al alcance de una frase breve. faculty.has.berkeley.edu. ¿Por qué un intercambio tan breve puede iluminar el ánimo de alguien? Porque ser visto no es lo mismo que ser observado. Ser observado es un acto pasivo. Alguien registra tu imagen o tus likes. Ser visto es recibir una atención que te reconoce como sujeto, con una historia y una presencia. Ese reconocimiento activa circuitos emocionales que reducen la soledad, calman la inquietud y por un instante te sacan del peso de tus pensamientos. Es un alivio pequeñito, pero real. Lo que la gente reporta luego de ser abordada con una conversación amable no es solo me entretuve, es me sentí considerado, me sentí menos invisible. cdn.protowebsitefiles.com. La dinámica no es egoísta. Iniciar la conversación no es solo un intento de conseguir algo para uno, es una acción generosa con retorno. Cuando nos acercamos con genuina curiosidad, damos a la otra persona un espacio para aparecer. Le damos permiso para ocupar tiempo y ser humano. Eso es microgenerosidad social, un gesto pequeño, repetible y de alto impacto emocional. ¿Cuánto valen 10 segundos en los que alguien se siente reconocido? Mucho más de lo que solemos estimar. Este principio desmonta una objeción común: no quiero molestar. La evidencia y la experiencia cotidiana muestran lo contrario.
Muchas personas, incluso las aparentemente más cerradas, aprecian un contacto humano breve y respetuoso. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que a menudo nos reduce a roles o funciones. Un saludo sincero rompe ese guión y recuerda que detrás del uniforme o del perfil hay una vida concreta. Ese reconocimiento puede desplazar, aunque sea por un momento, la carga de preocupaciones privadas. No transforma una vida entera, pero sí ilumina una parte del día. Existe además un efecto pedagógico. Cuando alguien recibe esa atención, suele devolverla. La microgenerosidad es contagiosa. Un comentario amable provoca una sonrisa facilita otra palabra abre la posibilidad de ayuda práctica o de información útil. En términos sociales, cada chispa de reconocimiento aumenta la probabilidad de nuevas chispas alrededor. No es poesía, es mecánica relacional. El mundo se vuelve un poco más habitable cuando hay más gente dispuesta a ver. Conviene también distinguir intención y eficacia. No se trata de dar cumplidos vacíos ni de forzar conversaciones banales. La generosidad eficaz es breve, auténtica y atenta. Un comentario genuino sobre algo que observaste, el libro que alguien carga, la lluvia repentina, la manera de llevar una mochila, puede ser más potente que una frase grandilocuente. La acción clave es sencilla: dirigir atención con respeto. Eso suele ser suficiente para ofrecer a la otra persona la sensación de haber sido vista. Esa sensación tiene efectos cognitivos inmediatos. Reduce la rumiación, corta la cadena de pensamientos negativos y permite un respiro mental. Es decir, la microgenerosidad no solo genera placer social, también mejora la salud mental momentáneamente. En poblaciones vulnerables, intervenciones que incrementan el reconocimiento interpersonal muestran cambios medibles en el ánimo y en la percepción de apoyo social. La acción humana más barata y rápida, mirar, saludar, comentar, tiene por tanto retorno real en bienestar. static1squarespace.com. Pero, ¿cómo practicar esto sin convertirlo en un acto teatral? La clave está en la sinceridad. Nadie compra un gesto falso, la gente percibe la honestidad. Comienza por pequeñas pruebas controladas, un saludo breve, una pregunta sobre un objeto que llaman la atención, una escucha sencilla. Observa la respuesta. Muchas veces la devolución es inmediata. Otras, la persona mantiene su distancia, y está bien. La microgenerosidad también exige respeto por los límites ajenos. No se trata de imponer presencia, sino de ofrecerla con cuidado. Piensa en estas intervenciones como donaciones pequeñas y frecuentes. Donaciones que, si se multiplican, cambian el balance emocional de un barrio, una oficina o una fila de espera. En conjunto, esas donaciones crean un tejido que hace más difícil que la soledad se arraigue. En escala micro son gestos invisibles. En escala macro, suman. Esa es la potencia de lo generoso. Su costo individual es bajo. Su efecto colectivo puede ser alto. Para llevarlo a la práctica, retén 3 reglas sencillas. Primero, sé auténtico. No automatices el gesto. Segundo, sé breve. La generosidad no exige tiempo. Tercero, atiende la respuesta. Si la otra persona se muestra reacia, respeta y no insistas. Con esas reglas, la barrera moral de molestar pierde fuerza y queda espacio para la sorpresa positiva. Al final, reconocer a alguien es un acto que no depaupera, enriquece. Dar presencia no resta, multiplica. Cuando adoptas la mirada del donante, la persona que ofrece pequeños reconocimientos sin esperar nada a cambio, algo cambia en ti. Te vuelves más atento, más conectado con el entorno, más dispuesto a ver. Y eso, como los demás elementos de este libro, es una práctica. Se aprende con repetición y con humildad. ¿Te animas a dar el primer regalo hoy? No es una apuesta arriesgada. Es una prueba de generosidad mínima con retorno humano garantizado. Prueba una frase breve, una pregunta, una sonrisa. Luego mira qué pasa. A veces tu palabra será la luz que alguien necesitaba en un día oscuro. Otras veces, apenas un momento neutral. En ambos casos, habrás sumado algo valioso, un acto de reconocimiento en un mundo que a menudo nos trata como perfiles. ¿Valdrá la pena? La respuesta aparece en la mirada del otro. faculty.berkeley.edu. Capítulo 6. La chispa inesperada. La incertidumbre conversacional suele presentarse como una molestia, no saber qué decir, temer el silencio, evitar lo imprevisto. Pero esa misma incertidumbre es la materia prima de lo nuevo. Cuando hablamos con alguien que no forma parte de nuestro círculo, no repetimos guiones aprendidos. Entramos en un territorio donde las preguntas no tienen respuestas previsibles. Y en ese espacio abierto aparecen ideas, conexiones y oportunidades que no existirían en la conversación doméstica. En pocas palabras,
La sorpresa es útil. La duda es fértil. Considera por un momento la diferencia entre dos diálogos. Con un amigo cercano, la charla repite mapas compartidos, los mismos chistes, las mismas referencias, la misma manera de terminar una frase. Hay calor y confianza. Es necesario. Pero si siempre consumimos lo familiar, también limitamos la entrada de lo inesperado. Con un desconocido, en cambio, no hay historia común que marque el rumbo. Cada línea pronunciada puede abrir una nueva vetita de información. ¿Quién dijo que la falta de guión sea un defecto? ¿Y si la imprevisibilidad es la función, no el error? Llamemos a esto incertidumbre como característica. Un software con bugs es molesto. Un sistema que permite fallos controlados puede revelar soluciones que el diseño rígido no prevería. Lo mismo ocurre en la interacción humana. El desorden introduce señales que, si las atendemos, producen hallazgos. ¿Cómo funciona exactamente? Por dos vías sencillas: diversidad y correlación inesperada. Hablar con personas que tienen antecedentes distintos al nuestro trae datos nuevos. Al combinar esos datos con lo que ya sabemos, se generan conexiones cognitivas que antes no existían. Es el ingrediente secreto de la creatividad. La serendipia, ese hallazgo afortunado, no es pura casualidad. Es una probabilidad que aumenta cuando multiplicamos encuentros con voces distintas. Si todo tu entorno repite la misma línea, la posibilidad de combinar ideas crece poco. Si en cambio te expones a variaciones, alguien de otro barrio, una persona mayor con otra experiencia laboral, un viajero con costumbres distintas, las combinaciones se multiplican. Es una lógica combinatoria. Más variedades, más combinaciones, más chances de que algo útil aparezca. Quiero contarte una historia que ilustra esto. La conexión del vuelo cancelado. Un viernes por la tarde, en la puerta de embarque de un aeropuerto regional, dos desconocidos, Ana y Carlos, esperaban un aviso que nunca llegó. El vuelo se canceló por una tormenta, y entre reprogramaciones y cafés fríos, empezaron a conversar en la sala de espera. Ana trabajaba en logística para ONG. Carlos era diseñador industrial que había pasado años en comunidades rurales desarrollando soluciones simples para problemas cotidianos. La conversación empezó con la queja compartida de la demora y, en menos de media hora, derivó en un intercambio sobre cómo adaptar empaques para zonas remotas. Ninguno de los dos buscaba colaboración, simplemente compartieron experiencias. 2 semanas después, Carlos envió un boceto inspirado en las anécdotas de Ana. Meses después, una versión del diseño quedó incluida en una cadena de suministro que mejoró la distribución de medicinas en una región montañosa. Lo que comenzó como una charla improvisada en una sala de embarque produjo un resultado práctico y relevante. ¿Qué variable hizo posible aquel desenlace? La apertura a lo inesperado y la disponibilidad para escuchar. La moraleja de esta historia es simple y práctica. Las conversaciones no planificadas son puentes hacia recursos que no sabíamos que existían. Esa es la razón por la que la chispa inesperada merece un lugar central en nuestra estrategia social. No solo son gestos afectivos, son inversiones en diversidad informativa. Cada pequeño intercambio con alguien fuera de nuestro círculo es, en potencia, una mina de perspectivas. ¿Cómo opera esto a nivel cognitivo? Cuando nos enfrentamos a información nueva, nuestro cerebro tiende a buscar patrones. Si la información proviene de una fuente inusual, el esfuerzo de integrar ese dato en nuestro mapa mental puede producir reordenamientos creativos, analogías, metáforas, soluciones híbridas. En términos de resolución de problemas, esas integraciones son valiosas porque rompen la rigidez de los caminos conocidos. La creatividad, en buena medida, es el arte de combinar piezas que nunca antes estuvieron juntas. Los desconocidos traen piezas distintas. ¿Por qué nos cuesta tanto abrazar la incertidumbre? Por 2 motivos principales. Primero, la vulnerabilidad. No saber qué dirá el otro nos coloca fuera de control y eso da miedo. Segundo, la economía de la energía. La charla con un desconocido puede demandar esfuerzo mental distinto al de hablar con alguien familiar. Ambas razones son reales, y ambas se trabajan. La vulnerabilidad se reduce con práctica y con la suposición generosa que exploramos en el capítulo anterior. La energía se optimiza si concebimos la interacción como experimento breve. Poco tiempo, alta curiosidad, bajo costo emocional. Embracing uncertainty no significa improvisar sin norte. Al contrario, hay técnicas sencillas que aumentan la probabilidad de que lo inesperado sea fructífero. 3 principios prácticos. 1. Hable con observación, no con juicio. Una observación compartida,
Vaya tormenta, ¿no? Crea terreno común y evita presunciones. 2. Escucha con preguntas abiertas. En lugar de confirmar tu hipótesis, busca detalles. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué te llamó la atención? Las preguntas amplían el campo de lo posible. 3. Permite la pausa. El silencio no es enemigo, es el espacio donde se forman respuestas originales. Estas simples reglas cambian la calidad de la incertidumbre, de amenaza a oportunidad. Hay además un punto que cuesta aceptar. No todas las chispas inesperadas serán útiles. Muchas serán banales e incluso algunas serán incómodas. Pero la proporción importa. Si aumentas la frecuencia de encuentros no guionados, la tasa absoluta de beneficios sube. Es estadística básica. La serendipia no garantiza éxito en cada caso, garantiza más oportunidades para el éxito. ¿Y qué pasa con la creatividad y la vida profesional? La relación es directa. Estudios en innovación muestran que equipos diversos generan soluciones más originales. Las conversaciones aleatorias funcionan igual a escala individual. Un comentario casual que aporta un dato extraño puede cambiar el rumbo de un proyecto. Un punto de vista ajeno puede revelar una ruta antes invisible. En el mundo laboral, las serendipias personales se traducen en contactos, ideas y puertas. En la vida personal, se traducen en nuevas amistades, en relatos que amplían la imaginación, en miradas distintas sobre lo propio. Aceptar la incertidumbre como herramienta también transforma cómo percibimos el error. Si cada conversación es una exploración, los fallos son información, no señales de incompetencia. Una pregunta que no encaja enseña qué caminos evitar. Un silencio duro muestra dónde hay límites sociales. Esa mentalidad experimental reduce la carga emocional del intento y convierte el ensayo social en práctica valiosa. Volvamos por un momento al motivo central del libro, las chispas conversacionales. La chispa inesperada es el tipo de encuentro que, aunque breve, aporta novedad. No es una charla destinada a durar, es una inyección de variación. Si la acumulamos, esas inyecciones producen un paisaje mental más diverso, más flexible y, por tanto, más resistente al estancamiento emocional. Para aplicar esto en la vida diaria no necesitas talento especial. Necesitas dos actitudes, curiosidad y cesión parcial de control. Practica la curiosidad, mira alrededor y pregunta. Practica la cesión, acepta que no controlarás el resultado. Empieza por contextos de bajo riesgo, viajes, filas, transporte público, salas de espera. Haz pruebas cortas, una pregunta, una observación, un comentario. Observa qué aparece. Con el tiempo, notarás que no todo lo que surge es útil, pero algo útil aparece con una frecuencia mayor a la que imaginas. Terminamos con una reflexión abierta. La vida no se compone solo de proyectos planeados y agendas cerradas. También está hecha de cruces fortuitos, de frases que alteran nuestro mapa. Si cerramos la puerta a lo inesperado por miedo a equivocarnos, también cerramos la puerta a oportunidades que no podríamos diseñar. ¿Qué porción de tus ideas futuras depende de conversaciones que aún no has tenido? ¿Cuántas soluciones no verás si sigues hablando solo con quienes ya comparten tu mundo? La chispa inesperada no es azar estéril, es una estrategia de exploración. Es asumir que a veces no saber es la mejor forma de aprender. ¿Estás dispuesto a dejar que lo imprevisible entre en tu día? ¿Qué encuentro fortuito podría cambiar algo en tu vida si le das 5 minutos de atención? Capítulo 7. Tu primera chispa, en 10 minutos. Si llegaste hasta aquí, probablemente te estés preguntando lo que muchos piensan en secreto. Sí, suena bien, pero ¿qué hago exactamente? Esa pregunta vale oro. La respuesta, sorprendentemente, es simple. No necesitas un guión, ni carisma especial, ni horas de práctica. Necesitas un gesto breve y una prueba rápida. En menos de 10 minutos, puedes experimentar lo que este libro propone. Una chispa real, efectiva y humana que te devuelve evidencia, no promesas, de que acercarte funciona. ¿Por qué empezar con 10 minutos? Porque la barrera a menudo es mental, no logística. El gran problema es que amplificamos el riesgo en la imaginación. Imaginamos el peor resultado y por eso no actuamos. Un reto corto convierte la hipótesis en dato. 10 minutos equivalen a una muestra pequeña, manejable, suficiente para cambiar tu mapa mental. Es un experimento. Punto. Presento aquí el desafío Spark Hunter, una estructura minimalista para tu primera chispa. 4 pasos claros, nada más. 1. Preparar 2 minutos. Elige un lugar donde haya gente pero sin mucha presión. Una cafetería, la fila del supermercado, la parada del bus, la sala de espera. Respira. Piensa en una observación sencilla que puedas hacer en voz natural.
No busques originalidad forzada, busca verdad evidente. Ese paraguas es fantástico, o veo que estás leyendo a X. ¿Qué tal es? Evita juicios grandilocuentes. Sé concreto y limpio. Decide que la interacción durará pocos segundos. Esa limitación reduce la ansiedad. 2. Acercar. 1 minuto. Haz contacto visual breve y abre con tu observación. Sonríe si te sale, no finjas. Di la frase como quien comparte una nota sin dramatizar. Mantén el cuerpo relajado. Si la persona parece distraída, no insistas, deja pasar. La etiqueta social no se pierde por intentar y fallar. Insistir puede incomodar. Una retirada oportuna es parte del buen tacto. 3. Encender la chispa. 3 o 4 minutos. La respuesta, si llega, normalmente será rápida. Una sonrisa, un comentario, un asentimiento. Si la persona responde, agradece con una frase corta, y si te nace, añade una pregunta abierta que no exija mucho. ¿Lo disfrutaste? ¿O dónde lo conseguiste? No busques prolongar la conversación por obligación. El objetivo es un punto de contacto positivo, no una nueva amistad inmediata. Si la persona devuelve poco, no te lo tomes personalmente. El experimento siguió su curso. Obteniste información real sobre cómo reaccionan otros. 4. Notar y aprender. 2-3 minutos. Haz una breve autoevaluación. ¿Cómo te sentiste antes y después? ¿Hiciste algo que antes evitabas? ¿Qué cambió en tu cuerpo, respiración, postura, ánimo? Anota mentalmente o en tu celular una palabra que describa la experiencia. Sorpresa, incómodo, ligero, bien. Esa nota sirve como evidencia. Repetir este proceso 5 veces en distintos días te dará una curva clara de aprendizaje. Ahora hablamos de la mecánica de un cumplido u observación que funciona. 3 reglas simples. Sé específico. En lugar de qué bien te ves, mejor ese tono de azul te queda muy bien. Lo concreto suena sincero. Sé proporcional, no exageres. Una valoración pequeña y honesta es creíble. Sé desinteresado. No lo digas con la expectativa de obtener algo. Di la frase porque la observación te surgió. La autenticidad se nota. ¿Por qué estas acciones tan sencillas producen un efecto tan potente? Porque activan el feedback inmediato que necesitamos. Una devolución social que confirma que existimos para otros. Esa confirmación reduce la ansiedad, fortalece la confianza y nos da datos reales para corregir la creencia de que molestamos. Además, funcionan como práctica para el músculo social. Cuanto más repites el movimiento, menos esfuerzo cuesta. Es entrenamiento con retorno inmediato. Habrá resultados variados. A veces la chispa enciende una conversación de 10 minutos, otras apenas un intercambio cortés, otras nada. Todas las salidas cuentan. La clave está en la acumulación. Cada chispa exitosa añade experiencia, cada chispa fallida enseña límites. Con el tiempo notarás una diferencia tangible. Abres más conversaciones, te sientes menos tenso y reconoces oportunidades sociales que antes pasaban desapercibidas. ¿Y si temes parecer raro? Buena pregunta. Raro es una categoría amplia. No todas las rarezas son negativas. Si actúas desde la honestidad y el respeto, es raro en el buen sentido. Recuerdan a alguien cordial. Además, la gente que reacciona mal rara vez representa una norma. La mayor parte de las interacciones públicas son neutrales o positivas. ¿No te lo crees? Haz la prueba 3 veces y mira los datos. Quiero darte ejemplos prácticos, frases listas para usar que respetan las reglas arriba descritas. Elige la que te parezca más natural. Disculpa, me gusta ese libro. ¿Lo recomiendas? Qué bonita bolsa, tiene personalidad. Vaya lluvia, por suerte encontré un café abierto. ¿Ese es el pan de masa madre de la panadería X? Me dijeron que vale la pena. Perdón, te escuché comentar sobre X y me pareció interesante. Adáptalas a tu voz. No memorices en exceso. Mejor entiende la intención. Observación genuina, más apertura ligera. Un punto importante. Controla la expectativa. El objetivo de la prueba no es cambiar tu vida en 10 minutos, es obtener evidencia que modifique tu mapa mental. Si haces el ejercicio y sientes alivio aunque hayas sido tímido, has ganado. Si te da vergüenza, también ganaste. La exposición redujo la fuerza del miedo. El aprendizaje real no es lineal, pero es acumulativo. Finalmente, aquí hay un mini plan para las próximas 2 semanas. Realiza el reto Spark Hunter 2 veces por semana en lugares distintos. Lleva un registro breve: lugar, frase, respuesta, sensación. Al terminar las 2 semanas, revisa los datos. ¿Cuántas devoluciones positivas tuviste? ¿Cómo cambió tu incomodidad inicial? Esa evidencia será tu verdadera guía. Cerraré con una invitación sin pompa. Reserva 10 minutos hoy. Elige un lugar y una frase. Respira y actúa.
No hace falta heroísmo, hace falta curiosidad y un poco de práctica. Si las chispas valen lo que digo, tendrás algo más que teoría, una prueba en tu bolsillo, una pequeña luz que confirma que acercarse puede funcionar. ¿Te animas a encender la primera? Capítulo 8. La brújula de la curiosidad. La pregunta que más paraliza es, ¿qué digo ahora? Es la compañera de la ansiedad social, ese molesto silencio que nos hace sentir torpes. Pero hay una solución simple y práctica. Deja de intentar ser interesante y comienza a ser interesado. La curiosidad es una herramienta, no un rasgo de personalidad que puedes afinar. Con ella, las conversaciones dejan de ser actuaciones y se vuelven exploraciones compartidas. La brújula de la curiosidad es precisamente eso, un instrumento para orientarte cuando no sabes qué decir. ¿Por qué la curiosidad funciona mejor que el espectáculo? Porque lo que engancha a la gente no es el inventario de tus datos, sino que perciba que quieres saber de ella. Cuando alguien siente interés genuino, baja la guardia y comparte detalles que rara vez aparecen en los perfiles o en la autopresentación ensayada. La atención despierta respuestas. Punto. Es más eficiente y honesto que intentar impresionar con historias largas o anécdotas estudiadas. La brújula de la curiosidad tiene 4 puntos que puedes aplicar en cualquier encuentro. Observar, preguntar, escuchar, seguir. Fácil de recordar, fácil de usar. Observar. Norte. Empieza por lo que está frente a ti. Observaciones concretas crean terreno común inmediato y evitan juicios. En lugar de wow, eres muy interesante. Prueba, vi que estás leyendo a X. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Oh, me gusta tu chaqueta. Ese color es raro y funciona. Lo observable es neutral y ofrece una entrada natural. Además, protege contra la asunción. No inventes historias sobre la persona. Toma lo que ves como punto de partida. Preguntar. Usa preguntas abiertas que inviten a desarrollar, no a responder con sí o no. Las preguntas abiertas son imanes para la conversación porque generan material nuevo. En vez de ¿te gusta viajar?, que se cierra pronto. Prueba, ¿cuál fue la última sorpresa que te llevaste en un viaje? O ¿qué historia suele contarte la gente cuando te conoce? Las preguntas que contienen cómo, qué o por qué abren puertas. Recuerda, la curiosidad no exige profundidad a la fuerza, exige amplitud de posibilidad. Escuchar sur. Aquí está el núcleo. Escuchar no es esperar tu turno para hablar, es estar con el otro, seguir la corriente de lo que dice y notar los detalles. La escucha activa se muestra con sonidos mínimos. Ajá, claro, y con preguntas de seguimiento que se basan en lo que la otra persona acaba de decir. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué parte te llamó más la atención? Estas preguntas no son trucos, son el mecanismo por el cual la conversación se alimenta sola. Además, la escucha sincera mueve la brújula hacia la curiosidad real. Descubres asuntos que te interesan de verdad o que conectan con algo tuyo. Seguir oeste. No dejes que la charla muera. Seguir es el arte de ofrecer una línea que mantenga el hilo sin forzar. Puede ser una anécdota corta que conecte, una referencia que enriquezca o una oferta concreta y pequeña. Si te interesa, te puedo pasar el contacto de esa persona. O te cuento en 2 frases lo que me pasó. Seguir no significa monopolizar. Significa tender puentes que permitan que la conversación respire y, si corresponde, avance. Si aplicas esos 4 puntos con humildad y sin prisa, verás 2 efectos inmediatos. Primero, la conversación deja de depender de tus habilidades performativas y pasa a depender de tu interés real, que es más sostenible. Segundo, la siguiente cosa que decir aparece sola. La escucha te provee continuaciones naturales. ¿Por qué? Porque cada respuesta contiene semillas de nuevas preguntas. Escuchar activa la economía del detalle. Una palabra mencionada de pasada se convierte en la puerta a una historia rica. Así funciona la conversación. No se construye con bloques enormes, sino con mosaicos pequeños. Veamos algunos ejemplos prácticos para cada punto de la brújula. Observar. Ese cuaderno tiene muchas pegatinas. ¿Es un proyecto personal? Pregunta. ¿Qué te llevó a empezar ese proyecto? Escuchar. Ajá. Entonces lo haces los fines. ¿Qué elemento del proceso te divierte más? Seguir. Qué bueno. Si alguna vez te animas a mostrarlo, me encantaría verlo. Yo trabajo con X y quizá pueda ayudar con X. Fíjate en cómo ninguna de esas frases exige entrega emocional intensa. Son simples, son estratégicas, son, sobre todo, honestas. Hay además técnicas complementarias que fortalecen la brújula de la curiosidad. 1. La lupa del detalle. Busca un detalle pequeño y pregúntalo.
La gente normalmente no espera que alguien note cosas mínimas. Ese pin en la mochila, ¿qué significa? Genera una historia más auténtica que un cumplido genérico. 2. La regla del eco. Repite o parafrasea una frase clave del otro y constrúyela. Dijiste que fue raro. ¿Qué parte fue rara exactamente? Eso muestra atención y facilita la continuación. 3. La mini historia. Si vas a compartir algo de ti, que sea breve y relevante. A mí también me pasó algo parecido una vez. Duró 2 minutos y fue. La brevedad evita eclipsar y alimenta reciprocidad. 4. El cierre amable. Si la conversación llega a su fin, gracias por contarme, me gustó escucharte. Una frase que reconoce y termina con elegancia. ¿Por qué la curiosidad bien dirigida produce confianza? Porque genera lo que antes llamamos ser visto. La persona se percata de que no eres un perfil en la pantalla, sino alguien que escucha y valora. Esa percepción reduce la distancia social. Y la menor distancia social hace que la conversación sea más fluida y menos performativa. En términos prácticos, menos ansiedad para ti, más apertura para ambos. Ahora, un pequeño desafío práctico para consolidar la brújula. Durante los próximos 3 días, proponte usar la brújula en al menos una interacción diaria. No buscas resultados extraordinarios, buscas práctica. Sigue estos pasos. 1. Observa un detalle. 2. Haz una pregunta abierta. 3. Escucha y toma nota mental de un detalle. 4. Haz una pregunta de seguimiento. 5. Cierra con una frase amable. Anota en 2 palabras cómo te sentiste al final. Repite. Al tercer día compara. ¿Tu incomodidad disminuyó? ¿Aparecieron siguientes cosas sin esfuerzo? Probablemente sí. Ese pequeño experimento confirma una idea crucial. La competencia conversacional se construye con hábitos sencillos, no con talento innato. Un punto final importante. La curiosidad no es una licencia para la imprudencia. Preguntas íntimas o tópicos sensibles requieren contexto y permiso. La brújula orienta, pero el buen juicio marca el rumbo. Respeta límites, sé atento a señales de incomodidad y retrocede si la otra persona no da materiales de continuación. Curiosidad con empatía. Esa es la fórmula. La brújula de la curiosidad cambia tu posición en la ecología social. En lugar de buscar ser consumido por la necesidad de impresionar, te conviertes en un explorador. Recoges datos, haces conexiones, construyes mapas. Esa postura resulta, paradójicamente, más atractiva. Gente que demuestra interés genuino suele generar interés recíproco. No porque sea una técnica manipulativa, porque la atención es por sí misma valiosa. Para cerrar, imagina la conversación como una caminata por un sendero nuevo. Si vas intentando demostrar lo brillante que eres en cada paso, te fatigarás y perderás el paisaje. Si vas curioso, mirando, preguntando por la flor, por la piedra, por la curva, descubrirás vistas que no esperabas. Esa diferencia es la que propone la brújula. No más monólogos, menos espectáculo, más descubrimiento compartido. ¿A qué esperas para orientar tu próxima conversación? Capítulo 9. Forjando confianza a partir de chispas. La confianza que muchas personas sueñan no es un rasgo mágico que se despierta una mañana. Es un material que se fabrica con uso, una aleación de pequeñas pruebas, correcciones y éxito tras éxito, por modesto que sea. La idea central de este capítulo es clara y práctica. La confianza no es requisito para hablar con desconocidos, es el resultado inevitable de hacerlo una y otra vez. Acción supera ansiedad. Punto. Empecemos por la intuición básica. Cuando evitas, tu cerebro conserva la creencia de que aquello que temes es real y peligroso. Cuando actúas, aunque con nervios, produces evidencia que corrige esa creencia. Esa evidencia viene en forma sencilla. Miradas amables, respuestas corteses, conversaciones que no terminan en catástrofe. Esos datos son los ladrillos con los que se construye la confianza. ¿Qué pesa más en tu mente? ¿Una suposición rumiada o 10 interacciones reales? Las interacciones reales, siempre. La neurociencia lo explica en términos de habituación. Nuestro sistema de amenazas se pone en guardia ante lo nuevo y lo imprevisible. Cada vez que repetimos la exposición a ese estímulo, en este caso, iniciar una conversación breve, la respuesta física disminuye. El sudor baja, la respiración se regula, el corazón recupera su ritmo. Menos alarma corporal significa más espacio mental para pensar y responder con naturalidad. No es que el miedo desaparezca del todo, se vuelve manejable. Con el tiempo, lo que antes parecía un muro se transforma en un umbral que cruzas sin tanto peso. Para ilustrarlo de manera concreta, mira el experimento del viaje diario, la Daily Commute Experiment. Tomemos a Camila,
Una contadora que vivía en una ciudad grande y padecía la ansiedad típica de quien teme molestar o parecer torpe. Decidió un experimento de 30 días. Cada mañana, en su tren, tenía la meta de iniciar una interacción mínima con alguien distinto. Un saludo, un comentario sobre el clima, un cumplido sincero, durante los primeros 10 minutos del viaje. Anotó cada intento en un cuaderno, lugar, frase, reacción del otro, cómo se sintió antes y después. Nada clandestino, simple disciplina. El patrón emergente fue predecible y revelador. Semana 1. Nervios intensos, muchas retiradas antes de hablar, sensaciones corporales fuertes. Semana 2. Menos tensión previa, algunas interacciones neutrales, una conversación más larga que la media. Semana 3. Reducción notable del miedo físico. Camila empezó a anticipar respuestas positivas. Semana 4. La incomodidad era mucho menor. Algunos desconocidos la saludaban antes de que ella hablara. Además, anotó un efecto colateral. Su desempeño en una entrevista de trabajo mejoró. Ya no se quedaba en blanco, respondía con calma y claridad. La práctica cotidiana había ampliado su capacidad de conversar bajo presión. ¿Qué aprendizajes prácticos deja este caso? Primero, la experimentación deliberada funciona. No sirve la improvisación sin intención, sí funciona un plan pequeño y repetido. Segundo, los datos corrigen creencias. Ver que la mayoría de las reacciones no son hostiles debilita el imaginario catastrofista. Tercero, la confianza gana transferencia. Lo que aprendes en el transporte público se aplica en la oficina, en citas y en entrevistas. La habilidad conversacional es modular. Se usa en contextos distintos. Hay además una dinámica psicológica clave que conviene entender. Las conductas de seguridad. Son los trucos que usamos para reducir el miedo, pero que a la larga lo mantienen. Ejemplos. Evitar mirar a la otra persona. Hablar solo si la otra persona inicia. Preparar líneas excesivamente rígidas. Estas conductas dan alivio momentáneo pero impiden la habituación. La solución no es lanzarse sin sentido, sino reducir gradualmente esas conductas y reemplazarlas por acciones mínimas orientadas a la exposición. Saludar, hacer una observación, preguntar una cosa simple. Es el método de exposición con sentido. No te abrumas, vas subiendo la dificultad paso a paso. ¿Cómo mides progreso? Con datos sencillos. Lleva un registro básico. Número de intentos por semana, proporción de respuestas positivas, sensación de ansiedad en una escala del 1 al 10 antes y después. Los cambios no siempre son dramáticos de un día para otro, pero la tendencia suele ser clara. Además, registra transferencias. ¿Tu última entrevista fue más cómoda? ¿Te resultó más fácil mantener una conversación con un cliente? Esos indicadores son la evidencia que convierte la intuición en certeza. La confianza que se forma así tiene dos cualidades que la hacen valiosa. Es resistente, porque se basa en experiencia repetida, resiste mejor las contrariedades. Y es auténtica, no es actuación, es competencia real. Eso cambia la percepción que otros tienen de ti. La autenticidad atrae, la confianza fingida se nota y se siente hueca. Cuando tu seguridad proviene de saber que has intentado y conseguido pequeñas victorias, tu presencia tiene peso verdadero. ¿Y qué pasa cuando las cosas salen mal? Pasa que aprendes. Una interacción fría no es una sentencia, es información. Pregúntate, ¿hubo una señal de incomodidad que no advertiste? ¿La frase fue inoportuna? ¿El contexto era inadecuado? Cada fracaso disminuye su veneno si lo conviertes en dato, no en prueba de tu valor. Esa reconfiguración mental es parte del proceso de forja. Para que este capítulo no quede en teoría, aquí tienes un plan de 4 semanas inspirado en la experiencia de la Daily Commute Experiment, adaptable a cualquier rutina. Semana 1. Habitualidad mínima. Objetivo: 3 intentos en total, no por día. Acción: saludo corto o comentario observable. Registro, reacción y sensación. Semana 2. Expansión leve. Objetivo: 5 intentos en la semana. Acción: añadir una pregunta abierta pequeña cuando haya respuesta. Registro: nota breve sobre duración. Semana 3. Consolidación. Objetivo: 8 o 10 intentos. Acción: intenta sostener un intercambio de 2-3 minutos una vez. Registro: describe un detalle positivo. Semana 4. Transferencia. Objetivo: aplica la habilidad a un contexto de mayor importancia. Entrevista simulada, networking, cita. Registro: evalúa desempeño y ansiedad. Las metas son modestas a propósito. La fuerza del método está en la repetición, no en la intensidad instantánea. Con un plan así, la ansiedad pierde su monopolio sobre la acción. Una última dimensión: la reputación social.
Las personas que consistentemente inician chispas generan una percepción, son accesibles, confiables, cálidas. Eso abre puertas profesionales y personales. No se trata de convertirte en el más simpático del mundo. Se trata de ser alguien que actúa con regularidad y que construye redes de microconfianza. Esas redes te sostienen en momentos clave, referencia para un trabajo, recomendación, apoyo puntual. Para cerrar, la confianza forjada con chispas no es un atajo, es una técnica artesanal. Requiere paciencia, repetición y curiosidad, pero ofrece algo que las promesas rápidas no dan, seguridad que no depende de condiciones perfectas. Se apoya en evidencia, no en esperanza. Si quieres empezar ahora mismo, elige una microtarea, un saludo, una observación, una pregunta. Hazla hoy, anótala, repite mañana. Al cabo de unas semanas, mirarás atrás y notarás algo diferente en ti. Menos miedo, más disponibilidad, mayor capacidad para entrar a una sala y presentarte sin que el corazón te mande un telegrama de alarma. Esa es la transformación posible cuando conviertes las chispas en hábito. ¿Listo para encender la próxima y forjar algo que dure? Hemos recorrido un mapa claro. Primero diagnosticamos una desconexión que no es culpa individual, sino un problema social. Después vimos por qué las redes y los me gusta llenan momentáneamente, pero no nutren. Luego desmontamos miedos, la brecha del agrado, y descubrimos la potencia inesperada de los lazos débiles. Aprendimos que dar presencia es un acto generoso y que la incertidumbre conversacional es en realidad una vía hacia lo nuevo. Finalmente, convertimos teoría en práctica. Desde el reto de 10 minutos hasta la brújula de la curiosidad y el experimento del viaje diario, cada herramienta fue pensada para ofrecer evidencia real y repetible. La lección central es simple y liberadora. La calidad de tu entendimiento interpersonal pesa más que el volumen de datos que posees. En otras palabras, no necesitas ser extrovertido ni tener frases memorables. Necesitas interés genuino, práctica deliberada y la valentía de intentar lo pequeño una y otra vez. ¿Por qué importa esto ahora? Porque vivimos en comunidades que dependen tanto de grandes vínculos como de pequeños cruces cotidianos. Ignorar las chispas conversacionales es resignarse a una vida social numerosa en apariencia pero delgada en sustento. En cambio, al multiplicar actos mínimos de reconocimiento, saludos, preguntas sencillas, escucha atenta, recompusimos tejido, mayor bienestar, más creatividad, redes prácticas que ayudan en lo personal y en lo profesional. El cambio no proviene de gestos heroicos, sino de hábitos repetidos, de acciones modestas que acumuladas alteran el ánimo y la realidad de un barrio, una oficina, una fila de espera. Así que la llamada a la acción es directa y accesible. Empieza pequeño y con intención. Haz la prueba, una observación honesta, un saludo breve, una pregunta abierta. Repite. Registra lo que ocurre. Deja que la evidencia te reeduque más rápido que la ansiedad. No se trata de convertirte en otra persona, se trata de ampliar tu repertorio humano, de ser alguien que ofrece y recibe presencia con sencillez. Al hacerlo, tu confianza crecerá como resultado, no como requisito. Para cerrar, vuelve a la metáfora que guía este libro. El mundo puede sentirse a veces como una habitación vasta y oscura. Puedes pasar la vida intentando construir una única hoguera enorme con unos pocos. O puedes elegir caminar por ella con un bolsillo de cerillas, encendiendo velas pequeñas a cada paso. Mira a tu alrededor. ¿A quién puedes iluminar primero?